En 2008, Dubái parecía inmune a la mayor crisis financiera del planeta. Las torres se alzaban, las fiestas millonarias iluminaban el desierto y el dinero circulaba como si nada pudiera salir mal. Un año después, la ciudad pidió ayuda para pagar miles de millones en deudas. ¿Cómo es que una ciudad que parecía invencible casi se paralizó? ¿Fue un exceso de ambición o había algo más detrás? Hoy, Bello Mundo te lleva a descubrirlo. Dubái forma parte de un país llamado Emiratos Árabes Unidos, una federación formada por 7 emiratos. Entre ellos, 2 son los más conocidos, Abu Dhabi y Dubái. Abu Dhabi es la capital del país. Es el emirato más rico en petróleo y concentra la mayor parte de las reservas energéticas de los emiratos. Dubái, por su parte, tiene reservas mucho menores. Y quizás sea precisamente por eso por lo que esta ciudad árabe ha seguido un camino diferente. Desde muy pronto, el emirato comprendió que no podía depender únicamente del petróleo. Si quería crecer de verdad, tendría que construir otra base económica. La estrategia fue transformar la ciudad en un centro global de comercio, transporte, turismo y servicios financieros. El puerto de Jebel Ali se amplió hasta convertirse en uno de los mayores del mundo. El aeropuerto se amplió y pasó a conectar Dubái con decenas de destinos internacionales. Se crearon áreas especiales conocidas como zonas francas, donde las empresas extranjeras podían instalarse con menos trámites burocráticos e incentivos fiscales. Es decir, si el mundo necesitaba hacer negocios entre Europa, Asia y África, Dubái quería estar en medio del camino. Y la respuesta no se hizo esperar. Las empresas internacionales abrieron oficinas regionales. Los bancos globales comenzaron a operar en la ciudad. Los profesionales extranjeros empezaron a llegar en gran número. A finales de 2008, Dubái tenía poco más de 1.600.000 habitantes. En los años siguientes, esa cifra creció hasta superar los 4 millones en 2024. La ciudad dejó de ser solo un punto en el Golfo Pérsico y pasó a promocionarse como plataforma global. Pero el crecimiento coincidió con un momento específico de la economía mundial. A principios de la década de los 2000, el mundo vivía una fase de crédito abundante. En Estados Unidos, los tipos de interés eran bajos. Los bancos concedían préstamos con facilidad. Los inversores buscaban mercados capaces de ofrecer mayores rendimientos. La moneda de los Emiratos Árabes Unidos está vinculada al dólar estadounidense, lo que significa que la política monetaria local sigue, en gran medida, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos. Y fue precisamente ese capital el que financió proyectos ambiciosos. Las islas artificiales se extendieron sobre el mar. Los rascacielos surgieron a una velocidad impresionante. Se anunciaron barrios enteros antes incluso de que estuvieran listas las cimentaciones. Comprar una propiedad dejó de ser solo una decisión de vivienda y se convirtió en una estrategia de reventa rápida. Entre 2007 y 2008, los precios inmobiliarios se dispararon. Hay registros de aumentos cercanos al 80% en solo un año. En el punto álgido de la revalorización, el incremento acumulado desde 2007 superaba el 100%. La sensación predominante era que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Mientras tanto, en Estados Unidos, el mercado inmobiliario comenzaba a colapsar. Los bancos registraban pérdidas relacionadas con las hipotecas de alto riesgo. Las bolsas se desplomaban. Las economías entraban en recesión. Pero Dubái parecía ir en la dirección opuesta. En noviembre de 2008, en pleno apogeo de la crisis mundial, la ciudad inauguró el Hotel Atlantis, construido en la isla artificial Palm Jumeirah, con una celebración que costó unos 20 millones de dólares. Aproximadamente 3 millones se gastaron solo en fuegos artificiales. Era una demostración pública de confianza en un momento en que el resto del mundo
estaba en alerta. Pero el dinero que sustentaba esa confianza procedía del mismo sistema financiero que estaba empezando a fallar. Y fue entonces cuando la tormenta de arena comenzó a formarse. Cuando ese sistema se colapsó, Dubái descubrió que no estaba al margen de la crisis, estaba en medio de ella. Primero llegaron las pequeñas señales, despidos en empresas vinculadas al sector inmobiliario, proyectos que dejaron de anunciar nuevas fases, compradores que desaparecieron de las visitas. El entusiasmo comenzó a dar paso a la cautela. Una de las empresas más emblemáticas de aquel ciclo era Nakheel, responsable de las islas artificiales con forma de palmera. Cuando anunció recortes de personal para adaptarse al nuevo panorama internacional, mucha gente entendió que el clima ya no era el mismo. Los precios comenzaron a caer. Tras años de subidas aceleradas, el mercado inmobiliario registró retrocesos significativos. En pocos meses, los índices que se habían disparado pasaron a registrar caídas expresivas. Esa lógica de reventa rápida dejó de funcionar. El inversor que compraba para vender poco después pasó a asumir pérdidas. Pero el punto decisivo no fue una obra paralizada, fue un comunicado. El 25 de noviembre de 2009, el gobierno de Dubái anunció que un gran conglomerado estatal llamado Dubai World solicitaría a los acreedores un aplazamiento en el pago de sus deudas. Este tipo de solicitud se conoce en el mercado financiero como standstill, lo que significa básicamente una pausa para reorganizar los pagos. Dubai World no era una empresa pequeña. Agrupaba algunos de los proyectos más ambiciosos del Emirato, incluyendo participaciones en Nakheel y en grandes proyectos internacionales. Sus deudas se estimaban en unos 59.000 millones de dólares. Esto representaba una parte enorme del endeudamiento total de Dubái, que rondaba los 80.000 millones de dólares en aquel momento. El impacto fue inmediato. Los mercados internacionales reaccionaron con nerviosismo. Las agencias de calificación de riesgo rebajaron la calificación de entidades vinculadas al gobierno de Dubái. Los inversores comenzaron a cuestionar hasta qué punto el Emirato podría cumplir sus compromisos. La ciudad que meses antes inauguraba hoteles de lujo con fiestas millonarias, ahora necesitaba ganar tiempo para reestructurar su deuda. La imagen de invencibilidad sufrió un revés. La suerte de este lugar fue que, en medio de la tensión, se produjo un movimiento decisivo. En diciembre de 2009, Abu Dhabi aportó una inyección financiera de 10.000 millones de dólares. Y eso fue lo que ayudó a la ciudad a evitar un impago gigantesco y le dio un respiro para la reestructuración. Pero la historia no termina aquí. Tras la crisis de 2009, Dubái no entró en un colapso permanente. Al contrario, la ciudad hizo lo que siempre ha sabido hacer mejor: adaptarse rápidamente. La reestructuración de la deuda de Dubai World se negoció a lo largo de 2010. Parte de los pagos se aplazó en el tiempo, otra parte se convirtió en participación accionarial. Se controló el pánico inmediato. El apoyo financiero procedente de Abu Dhabi evitó un efecto dominó mayor, pero la recuperación no se debió únicamente a la reorganización contable, se debió a un cambio de postura. Dubái intensificó la diversificación económica. El turismo cobró aún más importancia y se convirtió en uno de los motores más visibles de esta nueva fase. Para hacerse una idea de esta fuerza, solo en 2024, Dubái recibió a más de 18 millones de visitantes internacionales que pernoctaron en la ciudad. Fue un récord histórico. El sector del transporte aéreo, por su parte, no se quedó atrás y se consolidó como puente entre continentes. El comercio internacional se mantuvo fuerte gracias al puerto y a las zonas francas. Los eventos globales pasaron a formar parte de la estrategia de imagen. En los años siguientes,
la ciudad volvió a crecer, y el mercado inmobiliario, que había sido el epicentro de la crisis, volvió a repuntar y el sector volvió a registrar un crecimiento significativo, impulsado por compradores extranjeros, inversores regionales y residentes de altos ingresos que eligieron la ciudad como base. A primera vista, parecía que Dubái había aprendido del pasado. El sistema financiero local pasó a adoptar controles más rigurosos. La supervisión bancaria evolucionó. La economía dejó de centrarse exclusivamente en la construcción y pasó a incluir tecnología, servicios, logística y turismo de lujo. Pero la misma facilidad que atrae a empresarios legítimos también puede atraer a quienes buscan discreción. Mientras la ciudad celebraba récords de visitantes y nuevos rascacielos, los informes internacionales comenzaron a llamar la atención sobre otro fenómeno. Dubái se estaba convirtiendo en un punto relevante en flujos financieros globales poco transparentes. Y es aquí donde la historia entra en una segunda fase de caída. Una caída menos visible que la de 2009, pero quizás más sensible a largo plazo, y comenzó con los informes. Dubái se ha convertido en uno de los mayores centros mundiales de comercio de oro. El emirato importa el metal en bruto, lo refina y lo reexporta a todo el mundo. En un modelo basado en la logística y el comercio internacional, esto tiene sentido. Estar entre África, Asia y Europa sitúa a la ciudad en medio de las rutas más valiosas del planeta. El debate comenzó cuando las investigaciones empezaron a examinar con más atención el origen de parte de ese metal. Un informe de la organización suiza Swissaid señaló que, en 2022, unas 435 toneladas de oro salieron ilegalmente de África. La cifra surgió de la comparación entre lo que los países africanos declaraban exportar oficialmente y lo que los Emiratos declaraban importar. La diferencia era significativa, y gran parte de ese volumen tenía como destino el Golfo. Esto no significa que todo el oro que pasa por Dubái sea ilícito, pero revela una fragilidad típica de los grandes centros comerciales. En varias regiones africanas, la minería artesanal opera al margen del sistema formal, en algunos casos bajo la influencia de milicias o grupos armados. El metal sale sin documentación clara, cruza fronteras y, al ser refinado, pierde la posibilidad de rastreo original. A partir de ahí, puede circular por el mercado global como si siempre hubiera sido legal. Informes de organizaciones independientes y centros de investigación especializados en delincuencia transnacional llevan años alertando sobre este riesgo. Cuanto mayor es el volumen negociado, mayor es el reto de garantizar la trazabilidad total. Empresas del sector ya se han visto envueltas en controversias relacionadas con cuestionamientos sobre los procedimientos de verificación del origen. En respuestas públicas, estas empresas afirmaron seguir estándares internacionales de cumplimiento y auditoría. Lo que todo esto revela no es una conspiración, es el efecto secundario de ser un centro global. Cuando una ciudad se convierte en uno de los mayores centros de refinado y redistribución de oro del mundo, inevitablemente se conecta tanto con los flujos legítimos como con las zonas más opacas del mercado. Y el oro fue solo una de las señales de alerta. Pero fue cuando empezaron a aparecer los nombres, cuando la historia cambió de tono. En 2017, Vice, una plataforma internacional de periodismo de investigación, reveló que 4 figuras clave del comercio ilícito europeo se habían reunido en el Burj Al Arab, no en un puerto escondido, no en una frontera clandestina, en el hotel con forma de vela que se ha convertido en la tarjeta postal de Dubái. Entre los nombres se encontraba Ridwan Taghi, señalado por las autoridades holandesas como jefe de una de las mayores redes de cocaína de Europa.
Daniel Kinahan, un irlandés vinculado a una organización internacional de tráfico, que, durante años, vivió en los Emiratos. Raffaele Imperiale, vinculado a la Camorra, la mafia de Nápoles, y Edin Gachanin, conocido como Tito en los informes policiales, investigado como pieza clave en redes transnacionales de estupefacientes. No era el guión de una película, era la realidad investigada por los fiscales europeos. Y allí quedó claro el contraste. Dubái es muy dura con el crimen visible. La ciudad no tolera el desorden público. Pero el crimen financiero no tiene por qué salir a la luz. Circula a través de contratos, empresas, inmuebles de lujo y comercio internacional. La presión aumentó tanto que, en 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo que supervisa los estándares globales de lucha contra el blanqueo de capitales, puso a los Emiratos Árabes Unidos bajo vigilancia reforzada en la llamada lista gris. Esto no es una sanción directa, pero es una alerta global. En los años siguientes comenzaron a surgir acuerdos. Los Países Bajos firmaron un tratado de extradición. Bélgica formalizó la cooperación judicial. Irlanda hizo lo mismo, intentando reducir el espacio que las organizaciones criminales encontraban en el Golfo. Comenzaron a producirse detenciones. Othman el Baluti, señalado por las autoridades belgas como un traficante de alto nivel con conexiones en el puerto de Amberes, fue detenido en Dubái. La dirección vinculada a él era un apartamento de lujo cerca del Burj Khalifa, la misma ciudad que aparece en las fotos de vacaciones. En febrero de 2024, los Emiratos fueron retirados de la lista gris tras ajustes en los mecanismos de control financiero. Esto muestra movimiento, pero también revela una tensión permanente. Cuando construyes una ciudad basada en la rápida circulación de capital, tienes que demostrar constantemente que esa velocidad no se ha convertido en un atajo para lo que no debería circular. Y aún hay un engranaje menos visible en este sistema. Hay una palabra que casi nunca aparece en las fotos de Dubái, pero que es fundamental para entender parte de ese engranaje. Hawala. Hawala no es un banco, no es una aplicación, no es una fintech moderna del Golfo. Es un antiguo sistema de transferencia de fondos, utilizado desde hace siglos en Oriente Medio, el sur de Asia y partes de África. Funciona basándose en la confianza entre los operadores. La lógica es sencilla. Alguien entrega dinero a un operador en un país. Ese operador se pone en contacto con otro, en otro país, y la persona indicada recibe allí el importe equivalente. El dinero físico no cruza fronteras. Se compensa posteriormente entre los propios operadores. Este sistema no es ilegal por naturaleza. Muchas comunidades utilizan el Hawala porque no tienen fácil acceso al sistema bancario tradicional. El problema surge cuando este mecanismo opera fuera del control regulatorio. Si no hay un registro adecuado, supervisión y seguimiento, puede ser utilizado para mover dinero cuyo origen no se puede explicar. El propio Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos empezó a exigir el registro formal de los operadores de Hawala, precisamente para reducir ese riesgo. Esto forma parte de los cambios que ayudaron al país a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero la existencia de este sistema revela algo más. Dubái creció prometiendo facilidad. Facilidad para abrir una empresa, facilidad para invertir y facilidad para mover capital. Y cuanto más fácil es el flujo, mayor es el reto de controlar quién está utilizando esa vía. Pero el dinero no es el único elemento invisible en esta historia. Dubái está construida, en gran parte, por trabajadores extranjeros. Hoy en día, más del 80% de la población de los Emiratos Árabes Unidos está formada por expatriados. Muchos vinieron de la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y otros países del sur de Asia.
Les atrajo la promesa de mejores salarios y oportunidades de trabajo en una ciudad que parecía no dejar de crecer. Y, para muchos, la oportunidad es real. Pero no todos viven en el Dubái que aparece en las fotos. Durante años, organizaciones internacionales y grupos de vigilancia de los derechos laborales han publicado informes que señalan problemas como la retención de pasaportes por parte de los empleadores, jornadas laborales prolongadas bajo un calor extremo y la dependencia casi total del visado patrocinado por el empleador para permanecer en el país. El sistema conocido como kafala, un modelo de patrocinio que vincula al trabajador con el empleador, ha sido objeto de frecuentes críticas. En los últimos años se han anunciado reformas para flexibilizar esta dependencia y permitir una mayor movilidad entre empleos. Aún así, las organizaciones siguen supervisando la aplicación práctica de estos cambios. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre la trata de personas, clasifica a los Emiratos Árabes Unidos en la categoría denominada Tier 2. Esto significa que el país no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, pero realiza esfuerzos considerados significativos para avanzar. En zonas industriales alejadas del centro turístico, existen complejos residenciales destinados a los trabajadores migrantes. De hecho, ya hemos explorado parte de esa realidad cruel e inhumana aquí en el canal. Si quieres comprender mejor esa otra cara, después de este vídeo, vale la pena ver los episodios Dubái, el lado oscuro, el Dubái que no quieren que veas, y ¿qué ocurre en las fiestas secretas de los jeques en Dubái? Nada de esto borra el hecho de que Dubái ha construido una de las ciudades más impresionantes del mundo en pocas décadas. Pero añade una faceta que rara vez aparece en las campañas promocionales, porque el crecimiento acelerado siempre tiene algún tipo de coste. El primer coste fue financiero, entre 2009. El segundo tiene que ver con la reputación, el control de flujos y la presión internacional. Y el tercero es humano. Y cuando los sumas todos, la cuestión deja de ser solo económica. Se convierte en estructural y acaba con la reputación. La reputación, a diferencia de un rascacielos, no se reconstruye solo con inversión. ¿Y tú? ¿Ya conocías este lado? Cuéntanoslo en los comentarios. Siempre los leemos. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal Bello Mundo y activa la campana para no perderte las próximas historias. Esto ayuda a que este contenido llegue a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo.